Vamos a esto que revivió el otro día y me llamó la atención. Y entonces quiero comentarlo con ustedes y quizás podemos desglosar un poco esta historia. Hace 10 años yo respondía muchas cosas en ask.fm. Estoy horrorizado, bueno, no horrorizado, estoy asombradísimo de saber que ask.fm todavía existe. Creo que en 2012, por ahí, 2016, respondí mi última pregunta en ask.fm. Me gustaba, me hacían preguntas, respondí como hacemos aquí en el chat. Y entonces alguien me hizo una pregunta, me preguntó ¿qué cosas debería saber todo el mundo? Y dije, muy difícil, ¿no? Todo el mundo debería saber distintas cosas. Pues, si quieres bailar, pues tienes que estudiar danza, entonces tienes que saber más danza que yo. Yo no tengo que saber danza, cosa que está muy bien para el resto de la humanidad, aunque algún pasito de danza sé hacer, sobre todo cuando tuve una época salsera. Pero no tengo que, en cambio otros tienen que saber editar vídeo como yo. Tú probablemente no tengas que aprender a editar vídeo, pero ante el desafío, lo que pasa es que esos desafíos a mí me pegan muy duro. Entonces decidí hacer este repaso de 10 cosas que yo creo que todo el mundo tendría que saber. Y voy a tratar de que no se vea todo al principio, porque si no nos hacemos... Bueno, yo decía, no tengo idea, pero creo que cada persona debe saber cosas distintas. Solo como opinión propongo 20 cosas que a mí se me ocurre que todo el mundo debería saber. Empiezo. Nadar. Tienes que saber, todo el mundo tiene que saber nadar. Es que yo vivo lejos del agua, tienes que saber nadar. Una inundación, un día que vas por el agua, un día que vuelas sobre el agua y se cae el avión, tienes que saber nadar. Esta creo que no es discutible, ¿no? Saber que correlación no implica causación. Si supiéramos eso, nos habríamos ahorrado tantísimos problemas como los que nos estamos ahorrando, como los que nos habríamos ahorrado con la vacuna, respecto de la gente que dice que los que se vacunan se mueren o se enferman de las cosas más raras del mundo, ¿no? O los atropella un autobús porque les pusieron la vacuna. Entender que hay cosas que ocurren una después de la otra sin ser causada la segunda por la primera es muy importante. Del mismo modo como tenemos que entender que hay ocasiones en que los datos suficientes, y esto lo vemos más abajo, los datos son suficientes para decir que hay una muy probable causación. Que todo cambia, siempre. El ser humano está enamorado del cambio, pero también está enamorado de que las cosas queden igual. Todos nosotros hemos sentido ese vacío casi existencial, un agujero en el corazón, cuando aquella tienda o aquel café al que íbamos tanto, de pronto lo cerraron, lo cambiaron y ahora vende ositos de peluche. Acaba de pasar, yo iba mucho aquí en Gijón, en un lugar que se llama el Jazz Café, que tenía un dueño que tenía una colección de discos de jazz impresionante, en CDs, y claro, cuando no hablaba con él, dice, no, esto no es nada, en casa tengo 10,000 vinilos de jazz. Y entonces llegabas tú y él te decía, ¿qué quieres oír? Hombre, pues quiero ir a Frank Sinatra. Sí, cómo no, y te lo ponía. Uno de los cafés más bonitos de Gijón, y de pronto, pues bueno, se jubiló él se jubiló como encargado, el dueño lo vendió, lo cambió, y bueno, ahora es otra cosa, una tienda de decoración. Todo cambia, y tenemos que hacernos la idea de que todo cambia, y que las cosas no se van a mantener igual toda nuestra vida, y que hay que adaptarse, pues, al cambio. Expresarse por escrito. Vean los comentarios en este canal, vean los comentarios en donde sea, vean Twitter, es un medio de comunicación escrito, y lee uno barbaridades extraordinarias cuando no, lee cosas que no tienen ni pies ni cabeza, no sabes en qué estaba pensando la persona que lo escribió. Yo creo que expresarse por escrito es una habilidad fundamental. Buscar en Google. Esto debería ser una materia en la escuela. No, en serio. A estas alturas de este planeta, buscar en Google debe ser enseñado en la escuela. Usar operadores booleanos,
refinar búsquedas, limitar búsquedas por tiempo, limitar búsquedas por dominio, limitar búsquedas por calendario, limitar búsquedas por idioma. Todo lo que nos puede permitir, de entre todo el mare magnum de información que todos los días además llega a Google, encontrar lo que buscamos y encontrarlo de manera fiable. Yo me dedico mucho, hablo con mi hijo de las respuestas que tenemos aquí, cuáles son fiables o no, cómo identificar fuentes que son fiables, fuentes que no. Él hace baloncesto, le llegan muchos TikToks de gente que hace unos mates, le dan 25 vueltas en el aire y 2 giros de bailarina para hacer el mate. Pues esto es verdad, le digo, a ver, ¿ya te suena lógico? No, bueno, no es. Entonces, ¿cuál es el mejor mate que se ha hecho? Bueno, mira, vamos a lugares de baloncesto y vemos algunos mates maravillosos. Buscar en Google debería enseñarse en las escuelas, si no es que en casa, desde pequeñitos, les das la primera tablet para que se diviertan. Que las cosas son siempre más complejas de lo que parecen. Este es uno de los mensajes que yo me dedico a dar constantemente en este canal. Las cosas son más complejas de lo que parecen, las cosas nunca son tan simples como nos gustaría, y esto hay que tenerlo presente. No aceptar caprichosamente afirmaciones que no tengan evidencias sólidas. Lo hacemos constantemente con cosas que nos suenan bien. Si algo suena bien, lo aceptas. No, es que con este té te curas completamente la diabetes. Ay, qué bueno, yo siempre he estado queriendo algo que me cure la diabetes, porque claro, la medicina solo me la puede mantener bajo control, pero no la cura. Ay, pero finalmente este té me va a curar. ¿Y cómo sabes que te va a curar? Lo leí, me lo dijo el herbolario, lo dice Pamies, ¿no? No, sin una fuente sólida, sin una evidencia sólida, no aceptes las afirmaciones. No quiere decir que las rechaces totalmente, simplemente que esperes a que haya evidencias sólidas para aceptarlas. Y al revés, no rechazar caprichosamente afirmaciones que estén sustentadas por evidencias sólidas, como el cambio climático. Está sustentado por tantas evidencias sólidas que rechazarlas es de tontos. Es de tan tontos como creer que un té te va a curar la diabetes. Hay grados de certeza y hay grados de solidez de la evidencia y tenemos que saberlo identificar. Diferenciar la evidencia de lo que no lo es. Ya me adelanté a mí mismo. Es decir, ¿qué es una evidencia? Bueno, es que a mí me dijo fulano que esto funciona. Eso no es evidencia. No, bueno, es que lo usan desde hace 60,000 años y les funciona. Sigue sin ser evidencia. La evidencia es aquello que se puede corroborar y demostrar independientemente si se siguen los mismos pasos. Y no necesitas creer en ello para que funcione. Diferenciar la evidencia de lo que no lo es fundamental y la gente no lo sabe hacer. Las bases del pensamiento crítico, todas ellas, todas las bases del cuestionamiento, todas las bases de la corroboración de fuentes, todas las bases del dudar hasta lo razonable, pero no más allá de lo razonable, todas las bases de criticar y poner en cuestión sobre todo aquello que es absurdo, de que la cantidad de evidencias que necesitas son mayores conforme más absurdas son las afirmaciones. Si te dicen, oye, vi por ahí que el meteorológico dice que mañana va a llover, pues es una afirmación un poco así, pero es bastante más exacta de, ayer vi un extraterrestre porque me secuestraron. No, son diferentes. Primeros auxilios. Parar una hemorragia, la maniobra de Heimlich, no tocar a la gente que se cae. El otro día me pasó, iba yo a la noche de los fuegos, que fue el martes aquí en Gijón, hace 3 días, lunes o martes fue, bueno, cerca de las 12 de la noche, y voy con cámara y trípode, vamos a fotografiar los fuegos artificiales, que es el día anterior a la gran fiesta de Gijón, el día de Begoña, pues se hace un espectáculo de unos 20-25 minutos de fuegos artificiales, y me encanta fotografiarlos. Voy caminando por la calle, de pronto había un desnivel que no vi, y di con toda mi humanidad al suelo. Haz que vas cayendo y dices, suelto el trípode y protejo el móvil y la cámara. Y todo esto lo piensas sin pensarlo tú, es una reacción automática, ¿no? No acabo de caer cuando hay un señor tirándome de la mano. Y sí le hablé muy feo. Dije, no me levante. Déjeme ver, hacer inventario, puedo mover el pie, me di en la rodilla, la traigo raspada, me torcí el tobillo, pero solo está torcido, no parece que no hay nada más. Ahora sí, levántenme.
Le dije, es que nunca levante a alguien que se ha caído. Eso es parte de los primeros auxilios. O sea, creo que hay unos elementos claves de primeros auxilios, como hacer un vendaje, como hacer como desinfectar algo que deberíamos saber todos. Las principales falacias lógicas, no creo que tenga ni siquiera que justificarlo, y los principales sesgos cognitivos, tampoco creo que sea necesario justificarlo. Hablar al menos 2 idiomas y que uno sea el inglés. Sí. Son patéticos los estadounidenses que no hablan más que inglés y llegan a todos los países esperando que todo el mundo hable inglés. Vale, sí es la lengua franca de la actualidad, pero hombre, haz un esfuerzo, ¿no? Yo en Francia, mi francés es pésimo, lo he comentado, pero en Francia trato de hablar en francés y cuando no le digo, pregunto, ¿parlo español? Y cuando me miran como, ¿quién va a hablar español? Tú tarado. Digo, bueno, entonces hablamos en inglés, pero conste, yo no hablo inglés, mi idioma es el español. Porque luego los franceses tienen esta relación amor-odio con los estadounidenses. Pero hay que hablar 2 idiomas y que uno al menos sea el inglés. Si el tuyo nativo es el inglés, aprende español, aprende chino, aprende francés. Y si el tuyo no es el inglés, primero aprende inglés, luego ya aprendes todos los demás idiomas que quieras. Que la gente es esencialmente buena. Esto es dificilísimo de enseñarlo. Es muy fácil ver a la mayoría de la gente como villanos. Estados Unidos mató a sus presidentes. Uy, sí, cientos de millones de personas matando presidentes. Ni siquiera los malos se ven a sí mismos como malos. Es clásico el caso de Al Capone, ¿no? Que creía que él era un benefactor de Chicago. La mayoría de la gente es buena. Ninguno es totalmente bueno ni angelical, no los hay, pero muy pocos. La gente tiene sus defectos, pero esencialmente todos somos iguales. No somos unos malvados y unos pillos y unos abusones, ¿no? Esta, la he dicho muchas veces, disculparse y decir me equivoqué, creo que es una gran carencia de la vida actual. La gente no se disculpa cuando mete la pata porque no sabe decir me equivoqué, uy, lo siento, me equivoqué. No, se defienden, tratan de explicarte cómo tenían razón aunque hayan dicho una barbaridad gigantesca. Es mejor decir me equivoqué y disculparse. Que saber muchas cosas no es ser inteligente y viceversa. Lo que decíamos, la cultura no te hace inteligente, la inteligencia no te hace culto, y ser inteligente y culto son 2 cosas radicalmente distintas que no tienen por qué ir unidas, que es bueno que vayan unidas en algunos casos, en otros no. La inteligencia de Messi en la cancha de fútbol, ayer lo vi, todavía está metiendo goles de estos que te dejan enloquecido y dices, no puede ser, ¿qué está haciendo? O el segundo gol de España en el Mundial Femenil. No necesito que seas culto y que hayas leído muchos libros, ojalá y lo hagas, pero tu inteligencia es la de manejarte en la cancha y por lo tanto, pues esa inteligencia puede bastarte, aunque siempre es ideal tener un poquito más de cultura. Que el miedo nunca libera, siempre esclaviza, que el universo no es arbitrario y podemos conocerlo, y finalmente, que el odio es la peor motivación para actuar. Y mucha gente funciona solamente por el odio. Gente que está luchando, se supone, por los más desprotegidos y lo hace por odio a los que tienen privilegios más que por amor a quienes no tienen derechos. Quienes trabajan más por odio al enemigo que por amor al aliado y al compañero. Y eso es peligroso. El miedo es una pésima motivación para actuar. Y como dijo allí, seguro me faltan varias que son esenciales, pero bueno, estas son las 20 cosas, qué golpazo di. Estas son las 20 cosas que hace 10 años, 10 largos años, sugerí en una página web que serían 20 cosas que la gente debería saber. Denme su opinión.